Habíamos anunciado ya durante la tarde la presencia del expresidente Ollanta Humala-Tasso. Está con nosotros aquí en los estudios. Vamos a hablar evidentemente de esto, del futuro del nacionalismo, de su tema judicial también. Pero queríamos empezar preguntándole, presidente, gracias por venir, por aceptar la invitación. ¿Cuál es su primera reacción frente a lo que estamos viendo? Este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Congreso que se ha agudizado, si se quiere, desde el último pedido que ha hecho el presidente para cambiar la Constitución y adelantar las elecciones a 2020. Revisaba yo su cuenta de Twitter y veía que usted no ha emitido una opinión sobre el tema. Desde 28 de julio por lo menos no lo ha tocado. Así que empiezo para que nos diga en calidad de primicia qué es lo que usted piensa, si es una salida correcta o si es, como piensan algunos, inconstitucional. Bienvenido y gracias de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, empezando por el comunicado que has leído, me parece totalmente inapropiado plantear las cosas así, y más aún en un gobierno, una gestión tanto del Parlamento como del Ejecutivo que ya están entrando, digamos, a la recta final, más aún si hay un pedido de adelanto de elecciones. Creo que la crisis es más profunda de lo que estamos viendo. Esta es la punta del iceberg nada más. Podemos hablar más adelante qué cosa es la crisis en realidad, porque estamos hablando acá del agotamiento de una relación entre poderes del Estado, de un agotamiento de una relación entre el sector público y el sector privado. Pero yo creo que ya el presidente manifestó su disposición para renunciar, acordar el mandato, y es lo que está pidiendo al Congreso. Creo que en un contexto en que la economía está paralizada, que estamos viendo que el crecimiento es mínimo, donde está aumentando nuevamente la pobreza, entre otros temas más, creo que la salida viable es el adelanto de elecciones. Tal vez eso así no lo vean algunos congresistas, pero los partidos políticos deben entender que esto es lo que le conviene al país. No necesitamos un presidente popular si eso va a dañar al país, ni necesitamos un Congreso que no tenga una aprobación, una aceptación ciudadana, si eso va a dañar al país. Entonces, yo creo que el presidente ya planteó las cosas, más aún con el comunicado del presidente del Congreso, totalmente desubicado. Entonces yo creo que le ha faltado el respeto, como han dicho algunos congresistas oficialistas, a la investidura del presidente Vizcarra? ¿Hasta eso podríamos decir? Bueno, digamos que el mismo presidente del Congreso decae en su imagen al entrar a un cara a cara de esta manera con el presidente de la República. Pero más allá de eso, yo le recomiendo al presidente Vizcarra, ¿no?, que ponga una fecha límite al Congreso, porque el Congreso con lo que estamos viendo va a ser resistencia pasiva al pedido de adelanto de elecciones. Y como va a ser resistencia pasiva, le va a dar el referéndum probablemente en marzo, cuando tengamos ya un proceso tal vez mediocre, un proceso electoral mediocre. Entonces, que le ponga una fecha y si no, que haga una cuestión de confianza y cierre el Congreso. Eso es lo que le corresponde. Cuestión de confianza, claro, que tendría que negarle el Parlamento para proceder al cierre. Así es, ¿no? Y tiene que plantear las cosas de tal manera que el Congreso o permite el adelanto de elecciones o el presidente cierre el Congreso. Es el mismo consejo que se lo di al presidente Kuczynski al inicio de su mandato, cuando la correlación de fuerzas era abismalmente superior de la oposición, ¿no?, en este caso del fujimorismo. Y bueno, en estos casos una salida radical es lo mejor, ¿no? ¿Conversó con Kuczynski respecto a la posibilidad de disolver el Congreso? Yo le propuse eso, cuando en las conversaciones que tuvimos para el relevo de mando, la transferencia de mando, le dije, hablamos de que este era el cuarto gobierno democráticamente electo y que rompíamos un récord en la vida republicana del país. Y que esto no es como un relevo de postas donde uno entrega el testimonio y ya descansa, ¿no? Uno tiene que continuar cuidando que este proceso de cara al bicentenario se lleve de la mejor manera. Lamentablemente el presidente Kuczynski pensó en una fórmula más light, digamos, y pensó en que podía jalar a congresistas de la bancada fujimorista a través de proyectos, etcétera, y que ya vimos en qué terminó todo esto, en una vacancia, ¿no? Entonces, renuncia. Hoy día, tienes razón, en una renuncia, ¿no?, con sabor a vacancia, ¿no? Y en este caso, si bien ya estamos en la recta final del gobierno, pero el presidente dice que está escuchando en todo el país lo que le están pidiendo, entonces yo digo que espera para ejecutar lo que le está diciendo el pueblo peruano, ¿no? Más aún
si por lo que estamos viendo el Congreso no da muestras de reaccionar de acuerdo a la situación que estamos viviendo, y en muchos casos están pensando en el individualismo, los intereses, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay en este momento. ¿Lo habría hecho usted de estar en el lugar de Martín Vizcarra? Claro que sí, yo hubiera querido tener esta oportunidad. Lo que pasa es que en la situación de nosotros no hubo el momento para cerrar el Congreso, a pesar que nos censuraron un gabinete. No estaba la población demandando el cierre del Congreso como están ahora, no estaba la crisis que se veía, el tema de los cuellos blancos, el tema de las componendas abiertas que hay como se ve hoy día en el Congreso tratando de tapar actos de corrupción. Me está diciendo que usted no tuvo motivos para cerrarlo. Lo que le estoy diciendo es que no solamente no hubo los motivos, sino no hubo el momento. El momento. ¿A qué se refiere con el momento? ¿Al clamor popular? La crisis general. Acuérdese que en nuestro gobierno teníamos estabilidad política, teníamos una economía en crecimiento, a pesar de que en el 2014 el precio de los minerales se habían caído. Por eso es que Anglo American no invirtió en Moquegua, porque no había, para ellos resultaba antieconómico. Habíamos rescatado a más de 1 millón de peruanos, de familias peruanas de la pobreza. Habíamos creado el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Habíamos creado más de 30 programas sociales, habíamos modernizado las Fuerzas Armadas. Habíamos dejado proyectos en marcha. Entonces, en nuestro gobierno la coyuntura era distinta. Si usted compara con a este gobierno, dígame, ¿qué puente lo han iniciado y lo han terminado ellos? Siquiera un puente. Entonces, está hablando, haciendo crítica a la gestión de Vizcarra, como gerencia del Ejecutivo. En general al quinquenio, porque el quinquenio es la plancha Kuczynski y Vizcarra, y podría ser la señora Arauz, ¿no? Entonces, ahora, pero para disolver el Congreso tendría que haberse cumplido con las condiciones que señala la Constitución. ¿Usted hubiese respetado esas condiciones o está hablando de un cierre al estilo Fujimori? No, yo creo que eso no. Siempre dentro de un marco constitucional, respetando la legalidad y también la legitimidad, ¿no? Entonces, pero digamos, presentar una cuestión de confianza con la clara intención de cerrar el Congreso es como darle un empujoncito a la parte legal para conseguir el objetivo. Mire, ahorita la situación es que está decreciendo el empleo formal, está creciendo la informalidad, los niveles de inseguridad son más agobiantes, no hay proyectos regionales, no hay proyectos nacionales en marcha. Ojalá terminen siquiera el Museo de Historia, el Museo Natural que hemos dejado en Pachacamac, o la Línea 2, ¿no? O Talara, un sinnúmero. Pero el Congreso le dirá, pero condiciones, presidente Humala, esto es responsabilidad, y lo venimos diciendo, del señor Vizcarra y sus ministros, no del Parlamento. Tiene razón, esa es labor del Ejecutivo. Por eso la situación de crisis se da porque hoy día el presidente, que me parece que es una persona bien intencionada, en la práctica, como quinquenio no han demostrado gestión de gobierno, ¿no? Entonces lo que hemos visto es un problema de crisis permanente. Claro, habría un poco, en la decisión de adelanto de elecciones, habría un poco este reconocimiento tácito de que no se está a la altura de lo que el país necesita en una gestión también. Bueno, mire, compare la gestión de este gobierno con la gestión de nuestro gobierno, con la gestión del gobierno aprista, con la gestión del gobierno toledista y vea las cifras nada más. Pero vamos al hecho, al tema actual, ¿no? El tema actual es que estamos en una situación de entrampamiento, ¿no? A tal punto de que el presidente del Congreso quiere pechar al presidente de la República. Estamos viendo cómo la conflictividad social se va encendiendo nuevamente en el país. Entonces, ¿qué le queda? Para resolver todos estos problemas que son profundos, se necesita un gobierno y una clase política que no esté cansada, que no esté agotada y que no estén manifestando que ya quieren tirar la toalla. Pero lo que estamos viendo también es que el legislativo no le va a dar la razón al presidente. Es decir, no van a aprobar, ¿usted piensa que no se va a aprobar este pedido para adelantar las elecciones? Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que están en un plan de resistencia pasiva. O sea, no le dicen no, pero con las acciones les van alargando, le van forzando los cronogramas, como fue con la reforma constitucional, que al final, ¿en qué ha quedado? Ni siquiera tenemos Junta Nacional de Justicia. Entonces, lo que cabe acá es que el presidente, ¿no?, haga cuestión de confianza, de acuerdo al marco legal, cierre el Congreso, convoque elecciones y que resuelva su problema con la segunda vicepresidenta. Si no lo resuelve, él debe permanecer hasta el 2021
conduciendo el gobierno. ¿Cómo resolver el problema con la vicepresidenta? ¿Cómo analiza usted este enfrentamiento que nos ha sorprendido la semana pasada, que ya venía porque era una relación desgastada, pero que también cobra otro nivel cuando en 28 de julio el presidente hace este anuncio y ella muestra su descontento porque no se le había consultado nada, Mira, ni se le había informado del esto tema? no ¿Esto funciona esto así? no es Es nuevo. decir, el presidente y el Consejo de Ministros deciden sobre el mensaje y la vicepresidenta no tiene por qué saber. No tiene por qué saber. No tiene por qué saber. El gabinete es el presidente y su Consejo de Ministros. La vicepresidenta solo entra en funciones de acuerdo a lo que manda la Constitución, cuando el presidente se aleja de un viaje a la República y se hace cargo del despacho. Pero tampoco sus funciones son representativas y limitadas. Ella es congresista, ¿no? Entonces, ella no le corresponde estar ni siquiera en el Consejo de Ministros. Es una generosidad que el presidente Kuczynski le haya dado ese espacio, pero no le corresponde. Pero este es un problema, digamos, recurrente. Acá tenemos que normalmente el teniente alcalde va acá, conspira contra el alcalde, el vicegobernador conspira contra el gobernador. Y en el tema de las vicepresidencias, bueno, yo también he tenido mi experiencia. Tuve una... Chejade, antes de juramentar, metido en cosas trunchas, ¿no? Y que tuvo que renunciar al ¿Está cargo de diciendo que vicepresidenta. Mercedes Arauz conspira contra Vizcarra? Perdón, y la otra vicepresidenta, por un tema de... Marisol Espinosa. Por un tema de sobrevivencia política, se pasó a otro barco, ¿no? En el caso de la señora Arauz, yo no la conozco, ¿no? Pero lo irónico de esto es que me hace recordar un poco la situación del presidente Kuczynski cuando sus dos vicepresidentes plantean una renuncia como plancha, ¿no? Y bueno, y después, bueno, el presidente Vizcarra decide no renunciar. Ahora él estaría pidiendo a ella que renuncie también, ¿no? A la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque si no, no va a funcionar, se complica el pedido de confianza y su renuncia, ¿no? Entonces es un tema bien complicado y que en estos momentos nos lleva a todos a una zozobra y eso no merece el país. ¿Cree que Mercedes Arauz debería renunciar a la vicepresidencia para ser coherente con el tema de su renuncia a la bancada? Yo creo que en la fórmula de un pedido de confianza y que el presidente se vea en la necesidad de cerrar el Congreso y después él renunciar para que sea convocar a unas elecciones generales, claro que tiene que renunciar, porque no se puede quedar en el gobierno. Además, ¿con qué se quedaría si no tiene ni partido ni bancada? Está tan precaria como el presidente actual o el presidente Kuczynski. Entonces, el problema acá, esto que estamos viendo viene de atrás. ¿Sabes qué está pasando? Que nosotros cuando viene la crisis de Fujimori y la etapa de transición, toda la clase política cuidó el modelo económico, pero para esto hicieron caso omiso a la situación, a la política y a la justicia, ¿no? Que hoy día estamos viendo cómo entran en crisis el sistema de justicia y el sistema político, ¿no? Y nos tapamos eso para cuidar el modelo económico. Entonces, llegamos hoy día a una situación en la cual constatamos que el sistema de justicia nunca se recuperó de la crisis que se produjo en la época de Montesino, Fujimori, la Comisión Ejecutiva con el Marino de Lepiani, etcétera, que arrasaron con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, Procuradurías, etcétera. ¿Cómo se va a solucionar esto? Porque el problema de fondo son las instituciones, no las personas, no importa, de acá a unos años ni siquiera vamos a saber quién fue el autor de esa carta del Congreso. Lo que tiene que haber, lo que estamos viendo ahora, es lo que dije hace un par de años, ¿no? Es que estamos en un momento constituyente. Esto no se va a resolver con una reforma, sino con una asamblea constituyente. Porque para reconstruir la justicia en el Perú, para reconstruir la política en el Perú, tiene que haber una asamblea constituyente. Fue una de las propuestas que tuvimos desde nuestro nacimiento en la política, pero tal vez no la supimos explicar bien, porque el problema no es tanto el modelo económico. Se puede perfeccionar el modelo económico, pero mal que bien, en estas décadas, es un modelo que se ha legitimado en el mundo. Es decir, ¿no? usted está a favor de un cambio de constitución. Sí, la justicia y la política, las relaciones de lo público con lo privado, necesitan necesariamente, valga la redundancia, se necesita una nueva constitución. Estamos viviendo un agotamiento de estas relaciones. La conflictividad social
en Arequipa, en Moquegua, en Madre de Dios, en Loreto, en Piura, etcétera, no es solamente un tema que le corresponde a la Oficina de Conflictos Sociales, a la PCM o al mismo presidente. Dicho sea de paso, no han debido exponerlo al presidente de la República. Eso le iba a preguntar, porque ahora leía declaraciones... Pero déjame terminar la idea, sí, por favor. por favor. Todo eso requiere un nuevo acuerdo, una nueva ley de minería y un nuevo pacto, un nuevo acuerdo con las comunidades. Eso es lo que se requiere. Entonces, hablar, por ejemplo, de la propiedad, a quién pertenecen los recursos naturales, al Estado, que representa a la nación, o al que los extrae, es una discusión constitucional, no es una discusión de leyes, ni de reglamentos, ni de directivas, ¿no? Entonces, sí estamos llegando a una situación en que tenemos que entender que lo que el Perú necesita es una nueva constitución. Una nueva constitución. Así es. Ahora, le preguntaba por el tema de los conflictos y el presidente Vizcarra el día de hoy ha dicho que de alguna manera ha reconocido, ¿no?, un retraso. Dijo, podemos estar retrasados, pero eso no significa que no estamos avanzando. Y me imagino que lo hace en atención al tema de Tía María. Ahora, ¿cómo juzga el comportamiento del presidente y estos audios? Hay voces en el Congreso que dicen que esto es más que suficiente para que proceda un pedido de vacancia presidencial. ¿Considera esa la figura? No. Yo creo que están buscando cualquier pretexto, están buscándole 3 pies al gato cuando saben que tiene 4. Eso no es factible. Ahondaría más la crisis. De repente estos que están hablando de estos, digamos, extremistas del Congreso, que están planteando esto por desesperación, para tratar de tener una prenda para negociar con el presidente, no se dan cuenta de todo el costo que ha traído la vacancia o la renuncia de un presidente, ¿no? Quieren, o sea, no han aprendido, quieren sacar a otro presidente, eso no lo va a aguantar el país. El tema que se viene es... ¿Cree que el Congreso quiere la vacancia? Yo creo que el Congreso lo que quiere es llegar hasta el 2021 en general, no digo por todos, ¿no?, pero en general quieren, sabiendo que no tienen reelección, van a tratar de llegar hasta el 2021 y ver, ya que ellos no van a poder reelegirse, si pueden poner algún familiar, algún allegado para que agarre su curul. Ese es el tema. No han entendido el problema que estamos viviendo en el país del agotamiento y la necesidad de una nueva constitución. Ahora, lo que yo puedo interpretar del presidente es que son unas... habría que escuchar todo el contexto, pero da la impresión que el presidente no quiere, se siente ya de salida y no quiere ganarse más pleitos. Bueno, por eso le decía... ¿ese es un comportamiento adecuado en un presidente? No, pero tampoco es para motivo causal de vacancia. Puede tener muchas explicaciones el presidente. También estamos hablando de que son dirigentes con los cuales él ha trabajado, ¿no? Entonces, probablemente no lo ha dicho en la forma como han sacado los audios, porque no han sacado todo el audio, solamente han sacado unos pedazos, y en ese sentido yo no haría una crítica frontal al presidente. Creo que el presidente no han sido frases felices. Creo que el presidente debe, como se dice, hasta el último día, debe seguir trabajando con el mismo empuje. El problema que tenemos, y él lo sabe... ¿Usted siente que él está ya, que no quiere ganarse problemas y más bien patear para que el conflicto lo solucione el que le suceda? De hecho, eso es lo que demuestran los audios. Un presidente, como usted ha dicho, el presidente es hasta el último día que esté en Palacio de Gobierno, es presidente. Claro, ese es el problema de esta actitud que denota en los audios, ¿no? Pero probablemente tenga muchos comentarios que se puedan decir. Por ejemplo, acá en el Perú la cultura es que no hay continuidad. El que entra deshace lo que hizo el saliente porque cree que si continúa las obras del saliente le hace campaña. Ajá. Entonces, el presidente viene de ser gobernador regional de Moquegua. Yo he trabajado con él, yo era presidente, él era gobernador regional, hemos trabajado bien, ¿no? Pero yo he visto, porque en mi periodo de gobierno hubo el relevo. El que entró comenzó a paralizar las obras del presidente. De Vizcarra. Claro, cuando deja la gobernación. Claro, cuando deja la gobernación, ¿no? Entonces, yo leí al presidente, a Moquegua, leí 3 obras que él me pidió. El financiamiento completo. Martín Vizcarra. A Martín Vizcarra, que además yo he trabajado en Moquegua, yo quiero Moquegua. Mis primeros pininos en el ejército han sido en Moquegua, ¿no? En el GAC3, en el cuartel Mariscal Nieto. Entonces le di el hospital, el financiamiento completo del hospital. Ojalá que lo hayan terminado, pero el año pasado que fui a Moquegua no estaba terminado, estaba al 98%, algo así. Un proyecto de irrigación de las Pampas de Hilo,
que por un tema de toponimia le cambiaron el nombre. Y la carretera que une Moquegua con Arequipa por la zona altoandina, por Omate. Todo eso le hizo esos proyectos, hasta ahora no los terminan. O sea, tenemos que ir a una... perdón, lo que quería decir es que como no hay continuidad, el presidente probablemente también, ¿no?, siente de que ya para qué continuar si está de salida, ¿no? Y eso es un error, ¿no? Eso es un error. Hay un error. Decía Ana Jara, y decían otros entrevistados también la semana pasada, Ana Jara, que ha trabajado con usted directamente, que se quemaron etapas y que los ministros debieron negociar y no exponer al presidente. Lo dejo ahí, vamos a ir a la pausa y regresamos con el expresidente Ollanta Humala Tasso para hablar de este tema de la conflictividad social y también, por supuesto, abordar el tema del control de acusación, que ya está viéndose para el tema de su caso y cuya próxima audiencia sería exactamente dentro de una semana, el 26 de agosto. Regresamos. Bien, continuamos conversando con el expresidente Ollanta Humala Tasso y la pregunta que quería plantearle, o que la planteo antes de ir a la pausa, antes de cerrar y tocar otros temas con él también, es el manejo. Si el presidente, usted cree que no hizo nada como para merecer una vacancia, ¿dónde estuvo el error de la negociación de Tía María? Y le pregunto esto porque usted también enfrentó el mismo proyecto, también enfrentó el mismo conflicto, hubo pérdida de vida, de 2 vidas humanas y hubo un estado de emergencia. Entonces usted decía, lo que hace el que viene, mejor dicho, deshace lo anterior. ¿Por qué no se zanjó el problema de Tía María y en cualquier caso cuál fue el error de Vizcarra ahora para que ese conflicto no continuara más? El problema que tenemos, y vuelvo al tema constituyente, ¿por qué? Con la experiencia de haber gobernado, el problema es que cuando el presidente entrante llega como a un campo minado, hay una serie de bombas por todo el sitio. Por ejemplo, Conga estalló en octubre, noviembre del 2011. Yo tenía 3 meses de presidente o 4 meses de presidente y estalló Conga. ¿Acaso yo generé Conga? Y Tía María es un proyecto que viene desde que yo era, creo que teniente o capitán en el sur. Pero eso significa que no va a tener solución. Entonces, el problema es que el presidente entrante y el gobierno entrante entra a un campo minado y las herramientas que tiene para sacar esas minas son las que te da la Constitución y las leyes. Entonces, ese es el problema, que se requiere una nueva ley de minería, se requiere discutir la propiedad de los recursos naturales, se requiere constitucionalizar el derecho al agua, algo que yo planteé. El cambio en la propiedad de la minería, ¿cuál sería? Porque hasta ahora parece claro que el gobierno nacional maneja todo lo que es subsuelo, que eso es propiedad de todos los peruanos, y que la superficie la manejan las autoridades locales. ¿Cuál sería el cambio que usted propondría? Que los recursos naturales, lo que hay en el subsuelo es de la nación, no es del que lo extrae. Hoy día es del que lo extrae. Hoy día, si usted encuentra petróleo en el interior del subsuelo, usted lo extrae y es su petróleo. Ok, pero hay un contrato con la empresa y la empresa debe pagar por utilizar ese recurso. Esas son las leyes actuales. Bueno, ese sería el colmo, que se lo lleve gratis también, ¿no? ¿Pero qué estamos hablando? ¿De volver a un estado empresario? Bueno, mira, el factor Odebrecht te demuestra de que los empresarios privados que tanto fueron canonizados no son santos, ¿no? Y estamos hablando de los grandes, no estamos hablando de los chiquitos. Si esos grandes son así, lo que te demuestra es que son igualitos, ¿no? El Estado no debe ser empresario porque el Estado es ineficiente y corrupto. Ese era más o menos el San Benito, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir de los empresarios privados? ¿Qué podemos viendo estos casos? Entonces, no podemos ser rígidos y extremistas de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión y a temas reguladores y que toda la economía debe estar en manos de los privados. Pero vamos, esta es una contradicción con la forma con la que usted mismo gobernó. Acuérdese que pasó de la gran transformación a la hoja de ruta y hubo un cambio en ese sentido. Es decir, el Ollanta Humala del 2006, del Polo Rojo, no fue el mismo Ollanta Humala que llegó a caricaturizando, claro. No, no caricaturizando, sino, digamos, para ponerlo ¿por qué? así. ¿Por qué? Yo lo he explicado varias veces, ¿no? Cuando propusimos un cambio, una asamblea constituyente, una nueva constitución, solo llegábamos al 32% de la población. Y lo he dicho al principio de la entrevista, ¿no? Probablemente no supimos llevar el mensaje porque hablábamos del modelo económico, pero no hablábamos del tema de la justicia y el tema de la política, las relaciones de la política, ¿no? Entonces no hablábamos todavía de la necesidad de consolidar instituciones acá. Como usted hizo una entrevista hace poco a un escritor que le dijo, los países más estables donde usted no sabe ni siquiera quién es su presidente.
Bueno, acá tenemos el problema de institucionalidad. Entonces, eso tiene que verse en una constitución. Entonces, el tema es que hoy día estamos viendo una conflictividad que no se resuelve con las herramientas legales que el presidente tiene, porque el presidente está obligado y tiene un consejo de ministros que colaboran con él, pero además la firma del presidente no vale nada si no va refrendada por la firma de un ministro de Estado. Entonces, sí necesitamos, ¿no?, una nueva constitución que permita resolver esta conflictividad social, que permita buscar un equilibrio en la economía donde el Estado no dependa tanto de la inversión privada, sino que el Estado, como en otros países, también tenga, ¿no?, participación en empresas públicas, en las empresas que se llaman empresas públicas. Acá tenemos empresas públicas que están concursando con empresas privadas y están trabajando, ¿no? Pero no aplica para todos, ¿no? Veamos el caso de Venezuela, por ejemplo. No, eso es otra cosa. No estamos hablando Veamos el caso de Brasil, Petrobras. No. Es decir, el hecho de que la empresa sea del Estado tampoco garantiza que no haya corrupción, Nada garantiza eso. Por eso necesitamos replantear las cosas. No podemos irnos al extremo de que todo se lo entreguemos a los privados, ni al otro extremo de que todo se lo entregamos al Estado. Tiene que haber un equilibrio. Y eso es lo que nos está enseñando la historia. Lo que pasa es que si no entendemos esto, vamos a seguir de tumbo en tumbo en estas situaciones de conflictividad. Tenemos que aprender de lo que estamos viendo con el factor Odebrecht. Ahora, el tema del conflicto social, entonces, para usted es un reclamo justo, que se zanjaría con una nueva ley de minería. No solamente eso, mira, para redondear un poco más el tema. Cuando tú has hablado de la gran transformación, nosotros hablamos de una asamblea constituyente y de nuevas... Sí, pero usted cambió, por eso le preguntaba. Es decir, usted tuvo que cambiar para evitar que ese miedo al antisistema y al cambio justamente que está proponiendo ahora se calme, y usted ganó la presidencia en base a ese cambio. Pero en base al cumplimiento de las metas de la gran transformación, lo que se pudo haber hecho sin el cambio de la Constitución, porque en la hoja de ruta ya no estaba el cambio de Constitución porque la gente generaba incertidumbre en la gente. Pero ¿y hoy por qué cambiaría la situación? Pero los cambios que hemos hecho son parte el primer gobierno nacionalista es la primera piedra de la gran transformación. Si no, mire la política social. ¿Qué gobierno ha creado un ministerio y ha creado una política social? Mire las obras que hemos hecho y todo radicalizando su posición, o más bien, si usted mismo se jacta del éxito que tuvo su gestión en materia económica, ¿por qué entonces volver a la posición de 2006? Le repito, porque la situación que estamos viviendo ahora nos hace ver que las reformas no van a resolver el problema. Hemos visto ahorita la guerra entre los reformistas. El camino que escogió el presidente fue la reforma, a través ante la situación de crisis de la justicia, de la clase política, de la política en general, planteó una reforma política y una reforma judicial. ¿Resolvió el problema? No lo resolvió. Entonces, ¿qué solución tenemos? Porque el problema subsiste. La solución es un cambio de constitución. De acuerdo. Porque estamos viendo que esto, por el lado de la reforma, no hemos avanzado mucho. Entonces necesitamos ir al otro camino. A ver, vamos a retomar el tema político más adelante. Quería preguntarle por este control de acusación. Usted ha dicho que acá hay parcialidad porque no se está admitiendo, o no se están retirando una serie de elementos que habría incorporado recién la Fiscalía en su proceso. ¿Está listo para encarar un juicio oral que podría empezar en cualquier momento si la decisión finalmente... Primero hay que entender las cosas. Primero, a nosotros no se nos acusa por ningún acto de corrupción. O sea, no se nos acusa por coimas, por haber tomado dinero del Estado. Nada de eso. La acusación básicamente es por un supuesto aporte de campaña, que en el Perú no es delito. Pero además de esto, si vemos las cosas en macro, lo que estamos viviendo es un linchamiento político. Porque si no, mire usted, con mi esposa, que no ha sido funcionaria pública, hemos sumado más de 20 procesos de investigación, tanto en el Congreso como en Fiscalía. ¿Usted cree que sea posible eso? O sea, no hay alguien que se ponga a pensar qué es lo que está pasando en el Perú, que a un expresidente y a su esposa, que no ha sido funcionaria pública, le ponen investigaciones desde contrabando hasta asesinatos. ¿Y ahora dónde están esas investigaciones? Archivadas. Ahora, ¿Alguien va a reparar esto? ¿Algún periodista de los que nos atacaba, que dicen que yo tengo la prueba para tumbarme el gobierno, va a pedir disculpas? Nadie. Ya Martín Belaúnde del Ocio está pidiendo acogerse a la colaboración eficaz. Bueno, en este proceso concreto, en el tema del lavado, que en realidad es un supuesto aporte de campaña que no es delito en el Perú y que lo están criminalizando como lavado, lo que hemos podido ver es que
el proceso está plagado de vicios procesales. Tenemos un juez que no es imparcial y que, si usted mira en puridad en general, todo lo que pide el fiscal se lo da, y le niega todo lo que pide la defensa. Eso nomás ya es un dato, ¿no? En el caso del señor Belaúnde, que su abogado ha dicho que se ha acogido a la colaboración, o sea, que es el aspirante colaborador. Entiendo, hasta el momento es aspirante. Desde el año 2016 o 2015 es aspirante y todavía no cierra. Lo que pasa es que estamos viendo acá cómo hemos copiado el modelo brasileño. El problema vino en el año 2015-2016, cuando los fiscales, en vez de investigar el tema Odebrecht, lo que hicieron fue cerrar sus carpetas y confiar ciegamente en lo que digan los brasileños. Eso es lo que hicieron. Por eso es que hoy día lo irónico es que ves a la fiscalía del equipo especial defendiendo al criminal, defendiendo que se cumplan todos los pasos para que este criminal siga colaborando. Es porque no tienen nada más. Se está refiriendo al acuerdo y criticando el acuerdo de colaboración. No, lo que estoy refiriendo es cómo estamos llegando a una situación de dependencia absoluta de lo que diga el consorcio Odebrecht, que corporativamente se acogió a la colaboración eficaz. A ese nivel hemos llegado. En cambio, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción, ¿no?, donde hay otros fiscales, ellos no han utilizado a los brasileños, salvo al final de su investigación, como un complemento a través de la colaboración eficaz. Son dos maneras distintas de resolver de investigar. Ahora, en el caso de Belaúnde, que es el que, según lo que ha dicho su abogado y lo que han dicho los medios, y el propio Belaúnde ha reconocido, yo tengo la sospecha de que, primero, es inusual que alguien se quiera meter en un proceso voluntariamente, ¿no? Claro, entonces, lo que ha dicho textualmente es: me allano, renuncio, Belaúnde Lozo, acá está, dice: renuncié a mi proceso de extradición por caso Humala y Heredia. Bueno, calificó de bizarro que la defensa del expresidente intente escudarse en él para evitar la investigación por los aportes ilegales a sus campañas. Y es más, su padre ha negado, entiendo que el padre fue aportante de la campaña, y el papá ha dicho que él no negó y que habrían utilizado su identidad para encubrir estos aportes. Bueno, vamos al tema global, porque meternos en ese tema de abogados, ¿no? El hecho es de que creo que a este señor tendrían que hacerle una pericia psicológica, ¿no? Porque es atípico que una persona quiera meterse voluntariamente a un proceso donde lo están acusando y le están pidiendo 10 años. Entonces, ¿cuál es su sospecha? Mi sospecha es que pues está negociando una colaboración que no logra cerrar con el fiscal. Y supongo pues será ¿se ha prestado a eso? ¿Perdón? ¿Usted diría o sospecha que el fiscal Germán Juárez Atoche se prestaría a una maniobra de ese tipo? Bueno, son los hechos, ¿no? En la posición del abogado y de Belaúnde, además de decir que es el aspirante colaborador, es que apoyan todo lo que dice el fiscal. Es más, no han presentado ningún medio de defensa, están en indefensión. El juez no dice nada. A mí me parece, si yo soy juez y veo que en un proceso uno de los acusados no se defiende, tengo que investigar qué está pasando. Está preso, de repente lo están maniatando, lo están cohibiendo algo. No han hecho nada. Entonces, obviamente, acá hay algo que tiene que investigarse. ¿Por qué? La actitud atípica de este señor Belaúnde, que juega en pared con el fiscal. Entonces, obviamente, debe estar esperando algún beneficio, ya que el señor Belaúnde, tengo entendido, como es público, tiene como 4 o 5 procesos, ¿no? Entonces, lo que está insinuando, para ponerlo en sencillo, es que él estaría buscando beneficiarse o exonerarse de los otros procesos para inculparlo a usted, esto en una maniobra subalterna con Germán Juárez Atoche. Pero más obvio no puede ser. Pero Rafael Vela le dirá que no solamente está la información de los brasileños. Pero acabemos con el tema de Belaúnde, ¿no? Entonces, este tema de Belaúnde es eso, básicamente. Y con las declaraciones de Belaúnde, pero con Belaúnde no se puede armar un juicio, presidente. Perdón, con sus declaraciones nos han puesto una serie de medidas, ¿no? Es más, hoy día ese señor no tiene el marco de la extradición. Sin embargo, el juez está yéndose contra el Código Procesal Penal, que prohíbe que se investigue desde una etapa preparatoria a cualquier persona extraditada y que no cubra la extradición este proceso. Entonces, estamos apelando. Obviamente ya esta es una tarea de los abogados. Mis abogados quieren recusar al juez. Ya es un tema, me parece bien, el doctor Pedraza está deseando recusarlo porque es aberrante lo que están haciendo, ¿no? Entonces, obviamente, este pues es un tema pues donde parece un linchamiento político. Ahora, ¿no?
si me permite, usted dijo hace unos minutos que el acuerdo y que la Fiscalía se estaba allanando prácticamente a todos los requerimientos de Odebrecht. En el acuerdo de colaboración, Odebrecht no reconoce dentro de los 4 proyectos en los que admite pagos ilícitos en un inicio el caso gasoducto. Recién, a partir de la información que se revela en este sistema operativo que llega a manos primero de un periodista ecuatoriano y que luego se difunde, es que se sabe que hubo pagos por $3 millones también para el proyecto gasoducto, pagos irregulares que salieron de la caja 2. Okay. ¿Correcto? Ana Jara ha renunciado no es exacto, incluso. No es exacto eso. Pero le planteo todo el cuadro. Eso, digamos, no lo había reconocido Odebrecht. En base a las pruebas es que luego se le dice, oye, ¿esto es verdad o no es verdad? Y Odebrecht se ve obligado a reconocer que en efecto sí se pagó. No ha sido una decisión fácil. Estas son declaraciones de Ana Jara. Fueron 13 años de militancia en el partido, guardo en mi corazón estima y consideración a muchísimos de sus miembros a lo largo del país. Aquí mi renuncia cursada el 27 de junio de 2019. Recientes revelaciones vinculadas al proyecto Gasoducto Sur del quinquenio anterior revisten gravedad y como lo deben tener que investigarse, saludando que esta también sea su postura a la luz de las declaraciones en el Twitter. Bueno, ella atribuye a este tema de corrupción del gasoducto, una obra que finalmente se licitó durante su gobierno, su renuncia al Partido Nacionalista. No tengo idea de eso, la verdad que no tengo idea de eso, pero no tiene nada que ver con el tema del gasoducto, ¿no? Acá hay... Bueno, ella le atribuye esa información, pero vamos al tema central. Sí, Odebrecht ha dicho, pagamos 3 millones pero lo que de digo dólares es, para aclarar esto, ¿no? Si es así, que el gobierno le aplique la cláusula anticorrupción. Eso lo creamos nosotros, el gobierno nacionalista creó una cláusula anticorrupción que le permitiría al Estado peruano intervenir, ¿no? Toda la inversión que hay ahorita en gasoducto surperuano, que son más de $1.000 millones y que están ahí, ¿no? Más aún, porque más allá de esa carta que me lee, más importante, más relevante en el tema, es que Enagas, que es socia de Odebrecht, ha demandado al Estado peruano por $500 millones. Y que si gana vamos a tener que pagar $500 millones a Enagas y estaríamos pagando más de 500 millones de soles a Odebrecht. O estamos hablando de Kuntur, porque Kuntur también es gasoducto sur, sino que la Fiscalía debiera aclarar y no quiere aclarar. Kuntur, usted se refiere a lo que se negoció en el gobierno de García. Claro, ese Kuntur es gasoducto surandino y el otro es gasoducto surperuano. Entonces, ¿cuál de los dos gasoductos es? Lo que sí debe quedar claro es que el acuerdo de Odebrecht con la Fiscalía no es por el gasoducto surperuano, o sea que eso no ha cambiado, eso es lo que está diciendo, no es exacto. ¿Usted cree que Odebrecht se está refiriendo al otro gasoducto, al de Kuntur? Pero, a ver, tratemos de razonar. Si Odebrecht está reconociendo pagos ilícitos en el gasoducto surperuano, el actual, ¿tendría entonces la Fiscalía que exigirle que se amplíe el marco del acuerdo de colaboración o no? Tendría que hacerlo, pues, ¿por qué no lo hace? Entonces probablemente se refiera pues a Kuntur. Bueno, Giovanna Mori está siguiendo el rastro de la investigación del gasoducto. No, pero ahora, si lo hace, debería aplicarle la cláusula anticorrupción. Sí. Y el otro tema más allí es que esos pagos que se han estado haciendo son a abogados, árbitros, etcétera. Ahora, permítame no se ha referido, y es más, permíteme también decir algo, ¿no? Porque se han hablado de codinomes, inclusive, cobardemente, tratando de ponerle un codinome a mi esposa o a mí. Y ahora que estamos descubriendo quién es princesa, etcétera, ¿pedirán disculpas? A ver, este es un documento, ya no estamos hablando de una carta de Ana Jara, esto es el auto que resuelve el requerimiento fiscal de allanamiento, registro e incautación. Es una diligencia del 9 de julio, allanamientos que se dieron el 9 de julio, donde se incluye a los investigados, incluso a la señora Cintia Montes. Dice, de los hechos investigados e imputaciones concretas en contra de los investigados, dice, se aprecia en el presente caso de manera concreta y resumida, se vienen investigando actos de corrupción en el proyecto denominado Gasoducto Andino del Sur, cuya concesión Kuntur se otorgó el 23 de octubre del 2008 a la empresa Kuntur, transportadora de gas, relacionada con Odebrecht. Dicho contrato culminó casi 6 años después, el 4 de noviembre del 2014, sin que la empresa haya dado inicio a la ejecución física de la obra y sin que el Estado declare la caducidad del contrato y ejecute la carta fianza de 66.7 millones. ¿Por qué en 2014 no se ejecutó esa carta fianza si había un incumplimiento? ¿Por qué? Porque los plazos, es lo que te decía, ¿no? El presidente entra y tiene que cumplir las leyes. Hay un marco de la concesión. Entonces tiene que vencer el plazo de la concesión para usted, ¿no?
ya no renovarle la concesión. Si usted, antes del término de la concesión, porque no ha invertido, interviene, después lo pueden denunciar a usted, al Estado peruano, en el CIADI, por haber hecho un daño, ¿no? O sea, se tiene que respetar. Correcto, le leo el ahora periodo otro de la párrafo concesión. para que no nos gane el tiempo. A ver, en la siguiente página, la página .5 del mismo documento, contra Nadine Heredia Alarcón se le atribuye en su calidad de ex primera dama de la Nación desde los años 2011 al 2016 haber materializado actos ejecutivos y de gestión durante el periodo presidencial de su cónyuge, el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, circunstancias en las que se habría acordado y mantenido reuniones con diferentes funcionarios, servidores públicos que se encontraban vinculados al proyecto Mejoras de la Seguridad Energética y Desarrollo del Gasoducto Surperuano, que ese sí es suyo. Del mismo modo, con representantes del grupo empresarial Odebrecht, mostrando así interés por este grupo en el concurso público y en la designación de Eleodoro Octavio Mayorga Alba como ministro de Energía y Minas desde el 24 de febrero de 2014, periodo temporal en el cual venía justamente realizándose el proceso de promoción privada. ¿Hay alguna prueba de eso? No hay ninguna. No hay ninguna. Es lo que pone el fiscal. Es el documento fiscal. Sí, pues, pero ¿qué prueba tiene de eso? Porque lo que está hablando es de que mi esposa habría influenciado. O sea, tendría que haber influenciado en el comité de proinversión, en el director de proinversión, en los directores, en el presidente de proinversión y en los directores de proinversión, en el Consejo de Ministros. O sea, no tiene pies ni cabeza. La verdad que la mayoría, por no decir todas las investigaciones que tenemos, son de esa calidad. Y sin embargo, por eso nos allanan la casa, incautan nuestra casa, nos ponen en prisión preventiva, nos ponen impedimento. Entonces, todos estos argumentos de la Fiscalía. Bueno, yo espero que ni siquiera llegue a juicio, porque no se están preocupando en lo esencial. Lo esencial, ¿no?, es si Odebrecht ha cometido algún delito de corrupción con el Estado. Eso es lo que tiene que probar. ¿Qué tiene que ver mi esposa? Mi esposa no ha sido funcionaria pública. Sin embargo, como ha venido todo este tema de la usurpación de funciones que ya se archivó, eso también tendría que archivarse. Una consecuencia de eso. Se va a ver el tema de Keiko Fujimori, el tema de si debe o no continuar. Perdón. Sí. No, además de esto, ya la sala civil ya ha sancionado de que no ha habido ningún acto ilegal en el concurso que se hizo, concurso abierto internacional, no de postor único, para el gasoducto surperuano, ¿no? Eso ya salió la sentencia de la sala, así que la sentencia de la sala del Poder Judicial es más importante que ese documento fiscal. De acuerdo también, antes de cerrar el tema del asunto judicial, el Club de la Construcción, ¿tuvo usted conocimiento del Club de la Construcción? No, yo lamento esta situación. Porque su exministro Carlos Paredes tiene impedimento de salida y está siendo investigado, claro. Está siendo investigado, pero de acuerdo también al testimonio, esta vez sí, de muchas empresas, no solo extranjeras, sino también peruanas, que se están acogiendo a los beneficios de la colaboración. El intermediario habría sido justamente el hermano, que es cercano amigo suyo. Sí, no voy a ganar. Usted no va a negar la amistad con el hermano del ministro. ¿Por qué nombra a Carlos Paredes como ministro de Transportes? Era un empresario exitoso, ¿no? Yo lo conocí en Arequipa, justamente a raíz del hermano, lo conozco a él porque yo trabajaba en Arequipa. Ha sido gerente general de Alprosa, ha sido presidente de la Caja Municipal de Arequipa. ¿Niega que haya pesado la cercanía con su hermano? Si usted ve a todos los ministros, los ha escogido por su competencia, por sus conocimientos y no por amistades. En el caso de, si hubiera sido por amistades, hubiera escogido al hermano, no al ministro. Más bien, aprovecho ahí para señalar me parece abusiva la prisión preventiva que le están poniendo al hermano. O sea, acá estamos haciendo uso y abuso de las prisiones preventivas, se lo digo con conocimiento de causa. Es decir, al hermano del ministro, claro, de quien fuera ministro. Claro, el hermano está ahorita con prisión preventiva. Bueno, pero ¿no? lo han citado directamente a él como el enlace con el ministerio para el tema del Club de la Construcción, para la adjudicación de las obras. ¿Sabes qué, Maguila? Yo creo que acá se tiene que investigar para condenar, no condenar para después investigarte. Eso es lo que han hecho conmigo y con mi esposa, ¿no? Hay miembros, hay gente, y eso le digo con conversaciones particulares que hemos hecho con algunos exfuncionarios de su gobierno, que señalan que se hablaba mucho del tema de Paredes y que usted incluso habría dispuesto su cambio en el gabinete ante estos rumores. ¿Eso es cierto o falso? En general, todos los cambios ministeriales se hicieron por un desgaste ya propio de la función, ¿no? No tengo ningún ministro... ¿Nunca le dijeron, ningún ministro le advirtió, viceministro, director, le dijeron, Paredes anda en malos pasos? No. ¿Hay la sospecha de este cártel? Lo que ha habido es discusiones, han habido una serie de discusiones que
básicamente temas de competencias ministeriales y también ideológicas, ¿no? Inclusive en algún momento tuve algo que pasaba siempre, que en mi gabinete, en los consejos de ministros, las aprobaciones tenían que ser por consenso. Si no había consenso, no se aprobaban las normas, ¿no? Y en un caso puntual no hubo un consenso, no fue con Paredes, fue con otro ministro, y le pedí su renuncia en ese momento. ¿Y por qué cambiar a Paredes entonces? Por el desgaste. Lo que te estaba explicando es que en la mayoría de casos todos han sido por desgaste, o por algunos casos como ya fortuitos, un ministro que se enfrenta, tiene un escándalo en un aeropuerto. García, que era asesor justamente del ministerio, que está ya encarcelado. Pero bueno, vamos a continuar hablando, tenemos que ir de una nueva pausa, le pido unos segundos nada más, cumplimos con publicidad y regresamos con el expresidente Ollanta Humala. Muy bien, continuamos conversando con el presidente Ollanta Humala y él decía que ni siquiera espera que se abra un proceso, pues considera que los argumentos de la Fiscalía son frágiles y fáciles de rebatir. Volvamos a la actualidad. ¿Usted considera que el adelanto de elecciones es la salida apropiada para esta crisis política? ¿Está de acuerdo? Claro, está de acuerdo con el planteamiento del presidente. ¿El nacionalismo va a postular? De todas maneras. ¿Va a participar en las elecciones? Voy a participar como un militante, pero tenemos que ver un proceso interno, quién va a ser el candidato, ¿no? O los candidatos. Pero usted es el candidato natural. Sí, bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero, ¿y si la elección interna usted no le haría ascos a la idea? No, fíjate que yo en realidad ya he cumplido, he sido presidente. Yo tengo Pero vamos, 25 si respeta la años. democracia interna, ¿a quién más postularía el nacionalismo? ¿A su esposa? No, nadie no va a participar. Ella, como lo dije y mucha gente no creyó, ella decidió apoyarme en este proyecto político, pero ella tiene también otros proyectos propios de su vida, ¿no? Estamos en estos momentos con el tema. ¿Se ha apartado de la política definitivamente la señora Heredia? Sí, yo creo que sí. Bueno, siempre tiene sus opiniones y es una fundadora del partido, por lo tanto tiene una ejecutoria, ¿no? Pero no va a entrar en la vida política activa. Yo creo que acá lo importante es que el partido va a participar. ¿Y usted será el candidato? Pero todavía no lo sabemos, ¿no? Yo la verdad, como te digo, yo pensaba dedicarme a otras cosas, a hacer política de otra forma. Pero el partido lo elige, elecciones internas, democráticas, supervisadas por OMPE, y decide que Ollanta Humala es el candidato natural del Partido Nacionalista. La militancia se lo pide, usted acepta el reto. Bueno, mira, yo no me alejo de la política, pero ahorita es prematuro. Primero, mira, ¿sabes qué está pasando, Mávila? ¿Sabes qué pasa, Mávila? ¿Sabes qué pasa, Mávila? Es que no podemos hablar sobre escenarios hipotéticos. Dime, ¿cuándo son las elecciones? A ver, 2020 aparentemente. Pero ni sabes. Porque pero no sabemos, hoy día los peruanos no sabemos si va a ser las elecciones el 2020 o el 2021. Pero cuál sea, si la militancia lo elige, ¿usted aceptaría el reto? Mávila, yo te pido, no hablemos en situaciones hipotéticas. Lo que pasa es que no me la quiere decir. Bueno, entonces aguantemos todavía. Diría que no. Que se convoque las elecciones. Vamos por otro lado. Diría que no. Que se convoque las elecciones y ahí yo te voy a dar mi respuesta. ¿Qué otro cuadro tiene el nacionalismo que no sea Ollanta Humala? Bueno, hay varios cuadros, hay varios cuadros. Mencióneme uno. Pero ahorita no quisiera dar ningún nombre. No hay ningún cuadro. Bueno, yo no y usted quisiera está habilitado, el partido tiene inscripción y se va a participar, usted va a ser candidato. Bueno, yo te agradezco tu simpatía, pero todavía tengo que pensarlo. No es un tema de simpatía, es un tema de, en el análisis de los hechos, así como usted habla en base a los hechos, yo también le diría, ¿qué otra figura tiene el nacionalismo? Tenemos cuadros, tenemos excongresistas que están haciendo vida partidaria. ¿Integraría una lista al Parlamento? Mira, o sea, me ha dicho que va a continuar en política. Si la alternativa no la tiene definida. La idea mía es hacer docencia política. Eso es lo que yo quisiera. Ahora, tampoco le rehúyo al tema, no le rehúyo al reto. Pero cuando tú dices que no hay otros, te equivocas. Sí hay otra gente. Ahorita yo no quiero dar nombres, porque sí sería pues comprometerlos a algo que de repente no quieren ser presidentes. La profesión de presidente es una profesión muy riesgosa, como la de un trapecista. ¿Y usted quisiera? Entonces, no, yo en lo personal no quisiera. En lo personal... ¿No quisiera volver a ser presidente del Perú? No tengo tranquilidad. O sea, ya cumplí con el país, comparen mi gestión de gobierno con la gestión de otros gobiernos y saquen la conclusión. ¿Me está diciendo que no quiere volver a ser presidente del Perú? Mira, no me interesa volver a entrar a la política activa. Pero tampoco le quito el cuerpo si hay que hacerlo. O sea, tampoco le quito el cuerpo. Pero ¿por qué no esperamos? Yo te propongo
que haya convocatoria de elecciones, porque en la coyuntura actual va a haber elecciones el 2020, no sabemos. ¿Con qué reglas se van a trabajar las elecciones? No sabemos. Entonces, mira, estamos en una incertidumbre, estamos construyendo sobre una nube una teoría. Muy bien, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.